Buen día, hermanos, bienvenidos a nuestra escuela dominical una vez más. Les invito a, si puedes, ahí acompañarme. Vamos a hacer una oración, amén, para darle gracias al Señor, amén. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que son partícipes, mi Dios Padre, en esta clase, Señor. Que sea de grande bendición, mi Dios Padre, que esto nos ayude, Señor, a hacerte fieles, mi Dios Padre Celestial, al ver una vez más y aprender, Señor, todo lo que dice tu palabra, Señor, sobre el grande beneficio y la bendición tan grande que tenemos de ser parte de la iglesia, Señor, y esperar ese día glorioso cuando vienes y nos levantas, mi Dios Padre Celestial, y nos llevas contigo, Señor. Y por otro lado también mirar todo lo que va a estar sucediendo, Señor, cosas terribles y difíciles, Señor, aquí en la tierra, mi Dios Padre Celestial, y podamos nosotros ver este grande contraste y de esta forma animarnos, Señor, a hacerte fiel, mi Dios Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad de que podamos disfrutar, Señor, en tu palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este es el estudio bíblico número 18, amén, y el inicio de la gran tribulación. Este es el título, amén, y nuestro pensamiento central dice: Dios es amor, pero también es justo, y su juicio caerá sobre todos los que persisten en andar en malos caminos. Amén. Y el texto áureo dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Y lo pregunta: ¿y quién podrá mantenerse en pie? Amén. Y los objetivos, amén, son tres, como de costumbre. El número uno es entender mejor el amor y la justicia de Dios, amén. Y el segundo es considerar los sufrimientos causados por la tribulación, y el tercero es consagrarnos más a Dios para poder enfrentar las dificultades de la vida, amén. Vamos a ver nuestra lectura antifonal, amén. Esta la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 5, y luego también el versículos 8 al 11, y luego vamos a pasar al capítulo 7, versículo 4, amén. Voy a empezar leyendo el versículo 1 de capítulo 6 de Apocalipsis, amén. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y luego el versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, este es el versículo 8, dice: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Luego el versículo 9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. En Apocalipsis ahora capítulo 7 versículo 4 dice: y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Amén. Bueno, en la clase pasada, amén, si recuerdan bien, con nuestro hermano Josué estudiamos los capítulos 4 y 5, amén, del Apocalipsis, y se nos permitió ver un vislumbre de la gloria del cielo, amén, junto con la majestuosa adoración, amén, alrededor del trono de Dios. Y dentro de aquella escena majestuosa vimos también en la clase pasada cómo el Cordero, amén, toma el libro con los 7 sellos de la mano del que está sentado en el trono, y dentro de aquella misma escena de gloria y majestad, ahora Juan pues nos traslada a la manifestación de los primeros
juicios apocalípticos. Y esta es la clase que vamos a estar estudiando juntos, amén, ahora mismo, en este día. Entonces, estos juicios cubren el periodo que conocemos como la tribulación, amén. Y quiero hacer énfasis y dejar claro que el periodo de este tiempo no comienza sino hasta que la iglesia es levantada, amén, lo que conocemos como el rapto de la iglesia. También quiero hacer una aclaración muy importante entre la diferencia que hay entre la tribulación y la gran tribulación, amén, porque lo escuchamos mucho. Y este periodo de tribulación está dividido en dos etapas. En los primeros 3 años y medio se conocen como la tribulación, amén, y los últimos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación, amén. Hay ocasiones que los oímos juntos como la tribulación y juntos como la gran tribulación, pero si lo queremos aclarar un poco mejor y entenderlo mejor, esta es una forma también de nombrarlos. Y no hay en sí un versículo bíblico específico que podamos citar, amén, para darle apoyo a esta enseñanza de que la tribulación está dividida en 2 etapas o periodos, uno como conocido, como les acabo de decir, como la tribulación, y el otro conocido como la gran tribulación. Pero al considerar la evidencia presentada en la Biblia, particularmente en lo que enseña Daniel y el Apocalipsis, entonces es cuando llegamos a la conclusión de que estos 2 periodos tienen eventos y características que claramente diferencian mucho el uno del otro, amén. Entonces los primeros 3 años y medio, amén, la tribulación será un tiempo de una relativa paz, pudiéramos decir, y quietud, amén, aquí en la tierra. Esto es después del rapto de la iglesia, repito, amén, donde el anticristo va a establecer su dominio y hará pacto de paz con Israel, amén. En los últimos 3 años y medio, amén, la gran tribulación, el anticristo rompe su pacto entonces con Israel y será el tiempo cuando se derramarán sobre la tierra los terribles juicios, amén, de los cuales nos habla el libro del Apocalipsis, amén. Entonces, ¿cuándo es que comienza la gran tribulación? Bueno, la respuesta, la repito, es después del rapto de la iglesia, amén. En la clase pasada, el hermano Josué tocó este punto tan importante de cómo algunos enseñan que la iglesia pasará por parte de la tribulación, amén. Otros que también enseñan que la iglesia pasará por toda la tribulación. Entonces, la Biblia es bien clara en este particular. Apocalipsis 3:10 dice, y una vez más lo repito, amén, lo estudiamos la vez pasada, por cuanto dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Dice, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, amén. Por lo tanto, concluyo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, amén, ni por toda ni por un poco. Amén. Durante la tribulación la iglesia de Jesucristo estará en las mansiones celestiales gozando y disfrutando, amén, con su amado, con el Señor Jesucristo. Entonces, el mensaje es claro de que Dios está en control, amén. Su voluntad será cumplida, amén. Quiera alguien o no quiera, eso tiene nada que ver, amén. Ante esta realidad, entonces la iglesia hoy debe mantenerse firme, amén, y debe de confiar, amén, en el poder de nuestro Dios. Muy bien, entonces vamos a ver como primer punto los primeros 4 sellos, amén. Y para esto, pues vamos a Apocalipsis, capítulo 6, 1 al 2, amén. El juicio del caballo blanco. Aquí vemos la diplomacia fraudulenta, amén, como subtítulo. Entonces vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, es claro, amén, el que desata los 7 sellos es el único que es digno, amén, el Cordero de Dios, amén. Jesucristo. Y con la apertura de cada uno de ellos, los juicios van tomando diferentes formas, amén. Y vemos que inclusive pudiéramos decir que van aumentando también en intensidad, amén. Entonces, 4 jinetes salen, amén, con la apertura de los primeros sellos para traer juicios y tormentos sobre toda la tierra. Exactamente tal como lo había profetizado Zacarías, capítulo 1, versículos 8
al 17 y capítulo 6, versículos 1 al 8 también de Zacarías. Ahora, al abrirse este primer sello, viene a la escena de la humanidad un jinete montado en un caballo blanco, amén, como lo acabamos de leer. Dice que tenía un arco, amén, y dice que le fue dada una corona, amén, y salió venciendo para vencer. Todo esto, lo de la corona y todo esto tiene una referencia, amén, es a un futuro gobernante del mundo, amén, o sea, al hombre de pecado, de perdición, el anticristo, amén, quien desde el inicio de la tribulación vemos que sale a conquistar, amén, aunque su imperio de terror, de dominio y de muerte no será sino hasta la segunda parte de este periodo de 7 años, o sea, lo que le llamamos la gran tribulación, amén. Fulano será un conquistador brillante, amén, irresistible, alguien poderoso, amén, que con sus victorias hará que todo el mundo se maraville y engañará a los enemigos de Dios, amén. Y es tremendo ver todo esto, cómo este espíritu ya se ha estado moviendo sobre la tierra, amén, de que hay unos grandes hombres que han llegado a poderes tan altos, amén, y amén, con unas cosas tan ridículas, sin ninguna experiencia en absolutamente nada, hablando puras groserías, y la gente atrae la gente. Conti más este hijo de perdición que va a ser sumamente inteligente y aparte va a hacer milagros. Entonces, este primer jinete logrará una paz falsa, amén, sin ninguna guerra declarada, amén, en los primeros 3 años y medio de la tribulación, amén, como referencia a esto pueden ver en Daniel 9, 26 y 27 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, amén. Muy bien, ahora veamos los versículos 3 y 4 del capítulo 6, amén. Ahora vamos a ver el juicio del caballo bermejo, amén. Habla de guerras y conflictos, también dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, amén, el color es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, amén. Aquí Juan ve cómo el cordero desata el segundo sello, amén, y observa la salida de otro caballo, amén, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra, dice, la paz, amén, para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, amén. Entonces, el color rojo pues simboliza la sangre, amén, la espada representa la guerra, la violencia, amén. Y el horror de este tiempo está marcado por el desenfreno, amén, de las pasiones humanas y la falta de las buenas relaciones entre los hombres, algo que se ha venido deteriorando terriblemente, amén, algo que ya se ha venido fomentando cada vez más abiertamente, amén, cómo se ha inculcado ese odio racial, y no tanto por el color de piel o como por el lugar de nacimiento, amén, y siempre tratando de echarle la culpa a alguien más, amén. La realidad es que las naciones pagarán, amén, el precio por rechazar a Cristo, amén, el príncipe de paz, amén. Entonces, si rechazamos al príncipe de paz, pues obviamente que lo que vamos a obtener es violencia. Entonces, debemos recordar que el anticristo, quien aparece montado en el caballo blanco, en el primer sello, mientras un periodo de diplomacia fraudulenta, amén, y engañosa, sacará entonces a relucir su agenda cruel, amén, y de ataque y de guerras sangrientas, amén, las cuales se irán extendiendo por toda la tierra. Quizás te preguntes, bueno, ¿cómo será posible que con todos los medios y los avances que se han logrado se pueda llevar a cabo un tipo de fraude a tal altura, amén? Y sabes, este espíritu de fraude diplomático es algo muy común, amén, para muchos de nosotros que venimos de otros países, posiblemente pues ya estamos acostumbrados a todo esto, pero algo que no era muy común, posiblemente en este país, ha venido a dejar de serlo abiertamente, amén. Yo no sé si recuerden ustedes el fraude diplomático en Ucrania, amén, que pues todo quedó grabado en una llamada telefónica, amén,
y la cobertura del mismo secretario de Estado, y no se recuerdan, Mike Pompeo, que no hizo nada al respecto, amén. Entonces, claro que todo se ha estado preparando, amén, para el nuevo normal, amén, si me puedo dar a entender, amén. Con esto no estoy tratando de meterme en política, ni mucho menos, sino lo que estoy tratando de asentar es de que la verdad todo se está poniendo y nos está listando para que se dé a cabo con más facilidad, amén. Todo esto, amén. Si le quieres llamar pequeñas zorras quizás, ¿verdad? Pero van preparando y van haciendo el daño necesario para que la gente lo tome como algo normal, como algo natural, amén. Muy bien, entonces ahora pasemos a los versículos 5 y 6, amén. El juicio del caballo negro, amén. Vamos a ver ahora el hambre y la escasez, amén. Entonces ahora con la apertura del tercer sello, este jinete del caballo negro trae una gran hambre a la tierra, amén. Y las razones de Dios para este despliegue de ira y castigo contra la gente se enumeran en Jeremías capítulo 5 del 1 al 10, y me gustaría mucho que si pueden detengan la clase, amén, y léanlo, amén, para que puedan comprender mejor la posición en la que se le ha puesto a Dios y podamos entenderlo cuando Él dice, no se había de vengar mi alma. Amén, es terrible hasta donde hemos puchado muchas veces a nuestro Dios, ¿verdad? El hambre aquí provocada por todas estas guerras encarnizadas será algo nunca visto antes en la historia humana, amén. La balanza en las manos de este jinete del caballo negro sugiere que la escasez de alimentos será tal que habrá necesidad de pesarlos, amén, pues por la tensión, amén, de cuidarlos de ellos, amén. O sea, se refiere a que que no puedes tomar más de uno, más de dos, todavía, y nos estamos viendo detallitos de estos, aún en este país, ahorita mismo en Sam's Club, algo que se le conoce siempre por los pollos rostizados, no puedes llevar más de 2 pollos, amén, por persona. Yo sé que es solo algo que a lo mejor no le llama mucho la atención a nadie, pero nada más esto es una forma de explicar lo de la balanza, amén. Es como es que van ellos a ver la necesidad de cuidar, amén, los alimentos, porque no hay para todos. Entonces, no debe de haber nadie que pueda dudar que algo así pueda suceder, amén, en un futuro. Nada más piensa que tanto hace que, si recuerdas, 2 líderes bien arrogantes, amén, que llenaban todo el tiempo los noticieros con sus reclamos y noticias, también estaban todo el tiempo amenazándose, amén, que estaban listos para empezar una guerra nuclear, amén, y que hablaban de que yo estoy listo para aplastar el botón, y uno de ellos, posiblemente el más maduro, dijo que él tenía un botón más grande, y bueno, parecían 2 chiquillos ahí del primario, del kinder, y ahora mismo mira el estado en el que se encuentran, y uno de ellos acaba de aceptar, de declarar hace una semana solamente que está atravesando la crisis de hambre más grande de su historia, amén. Y el del botón más grande, amén, pues nos ha hundido en una crisis terrible de inflación que quizás nunca ya logremos salir de ella, amén. Entonces, en este juicio escasearán los productos de primera necesidad, amén. Y el precio de los alimentos será tan alto que el salario de un día de trabajo solo proveerá alimento para un solo día, amén, sin tener en cuenta de las demás necesidades de la vida. Entonces, el resultado de esta condición se describe en pasajes como Jeremías capítulo 4 versículos 26 y 28, Lamentaciones capítulo 5 versículo 10, que dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre, amén. Los sufrimientos de la gente serán indecibles, amén. La guerra y las catástrofes mundiales harán que el hambre y la pobreza acaben con el ánimo de cualquier ser humano, amén. Solo ponte a pensar en lo que hemos vivido, amén, con esta pandemia, aún en este país que se supone que está preparado mejor que los demás, amén. Cómo vimos la escasez de algunos productos, amén, no hace mucho, y como ahora los precios están todavía por
por las nubes, y aún así todavía pues no salimos del todo. Ahora tenemos otras variantes como lo que es la Delta, la misma que surgió en la India, que está atacando ahora a los más jóvenes y aún a los que están completamente vacunados, puede causarles problemas de salud. Y pareciera que la carrera contra el reloj de vacunación, pues pareciera como que se está perdiendo, la verdad. Aún así este problema no es nada comparado a los tiempos de la tribulación, amén. Va a haber muchos problemas más. Haz de cuenta que estás pasando por pandemias y luego empieza a haber cosas terribles también en el ecosistema, temblores, maremotos, amén, una cosa terrible, amén. Vamos entonces ahora a pasar a los versículos 7 y 8, amén, el juicio del caballo amarillo, la mortandad generalizada, amén. Dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Solamente a este jinete se le identifica por su nombre, ¿okay? Muerte, esa misma que causa tanto terror, amén, muchas personas. Aquí ahora se presenta la muerte y el infierno, amén, si fuera poco, inseparables, amén, actuando juntas de la mano. La muerte, pues, como sabemos, reclama lo material, amén, del hombre, el cuerpo, y el Hades, o sea, el infierno, la parte espiritual. Este juicio acabará con la tercera parte de los moradores, amén, del planeta. Entonces, todas las guerras de hoy, los desastres naturales, la pandemia, otras enfermedades devastadoras, solo son el aviso de que lo peor está todavía por venir. Es necesario que la iglesia se mantenga en estado de alerta, amén, para ser llevada por su amado antes de que todo esto empiece a suceder, amén. Ahora vamos a ver el punto número 2 de este estudio, amén. Y antes que nada quiero dejarles saber que de forma intencional vamos a dejar el quinto sello de los versículos 9 al 17, amén, para integrarlo a la tercera sección, donde veremos el tema de la multitud de mártires de la gran tribulación, amén. Entonces el segundo punto a tratar es: los escogidos de Dios son sellados, amén. Los escogidos de Dios son sellados. Entonces veamos el primer inciso de los versículos 1 al 3 del capítulo 7 ahora de Apocalipsis, amén. Dice la protección divina en medio de la tribulación, amén. Buenas noticias, amén, para aquellos que se queden, amén. Yo pienso que estos van a ser aquellos que tienen que conocer muy bien la palabra para poder soportar todo aquello y no dejarse marcar y dar su vida. Esto es muy importante para aquellos que tengan esta mentalidad. La verdad, no los entiendo, amén. Pero más que nada, lo importante de este punto para nosotros como la iglesia es darnos cuenta de la grande bendición, amén, de poder estar, amén, preparados y podernos irnos con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, amén. Y pues es incomprensible el contraste tan grande, amén, de estar celebrando en las bodas del Cordero, amén, en un lugar maravilloso, amén, y con el contraste de estar sufriendo aquí en la tierra hambres y guerras y todo estos engaños, amén. Entonces, dice en los versículos 1 al 3, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Aquí vemos cómo la apertura del sexto sello produce una serie de catástrofes cósmicas también, que causan estragos en la tierra. Y al grado que hasta los más poderosos dice que se escondieron para tratar de huir de la ira de Dios, amén. Y ya ustedes se han de imaginar, hay lugares secretos y ahora se han hecho famosos algunos lugares donde
escarban la tierra y meten unos paredes de acero enormes y tratan de tener de todo tipo para mantenerse vivos por 1 año, 2 años, cosas así. No, nada de esto va a funcionar. Entonces aquí notamos que sucede un entreacto, amén, el cual cambia drásticamente la escena, porque aquí aparecen 4 ángeles en pie, amén. Cada uno dice que sobre cada ángulo de la tierra, amén, que lo que hacen es detener los 4 vientos sobre la tierra que estaban a punto de causar grandes daños a toda la creación. Pues posiblemente mega tsunamis, pudiéramos decir, ¿verdad? Huracanes de categorías nunca antes vistas, amén. Sin embargo, también leímos que aparece otro ángel que subía de donde sale el sol, amén. Y dice la Biblia que tenía el sello de Dios en su mano, amén. Este último clama a gran voz a los 4 ángeles, leímos, amén, para que esperen un poco de tiempo para ejecutar el juicio del viento, amén. Ante esta contraorden, todo queda suspendido, por así decirlo, amén, sobre la tierra, el mar y los árboles, amén. Notemos que la detención de los juicios es solo hasta que, dice, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es lo que leímos, amén. Entonces, en otras palabras, estos siervos serían marcados para resguardarlos del juicio, amén. El sello es un símbolo de propiedad, amén, y protección. Hoy en día el Señor sella a sus hijos pues con el Espíritu Santo, amén, como lo leemos en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Esto nos garantiza de que somos salvos, amén, y estamos protegidos por Dios hasta el día en que Él nos lleve al cielo, amén. Por otro lado, los 144,000 tendrán en sus frentes el nombre del Cordero, amén, y el de Dios, amén, en contraste pues con la marca de la bestia, amén, el 666, que el anticristo pondrá a los que le sigan, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos con claridad el número y la procedencia de estos siervos del Señor, amén. Para esto vamos a los versículos 4 y 8 del capítulo 7. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5 dice, la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, bueno, lo mismo de la tribu de Neftalí, lo mismo de la tribu de Manasés, lo mismo de la tribu de Simeón, lo mismo de la tribu de Leví, lo mismo de la tribu de Isaacar, lo mismo 12,000 sellados de la tribu de Zabulón, lo mismo de la tribu de José, también 12,000 sellados de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, amén. Al leer esta parte podemos darnos cuenta con facilidad del error que enseñan los testigos de Jehová, amén, afirmando que los 144,000 serán parte de un movimiento que solo ellos serán salvos, amén. Y los 144,000 serán sellados durante la primera parte de la tribulación, porque estarán activos como siervos de Dios y no para ser siervos de Dios, amén. Esto es bien importante, amén. Ahora la exactitud del número, amén, y la mención tan particular de las tribus de Israel indican que estas personas, esto es una promesa a la simiente natural de Abraham. O sea, ¿quiénes? Pues a los judíos, amén, y no a los gentiles. Es bien clara aquí la palabra, y pues obviamente mucho menos a los testigos de Jehová. Nomás ellos se creen esas mentiras, amén. Estos judíos que serán salvos en la tribulación no tomaron parte en el rapto. Esto es bien importante entenderlo. Ahora quiero aclarar que este sello por parte de Dios no va a ser para evitar la muerte o para evitar el sufrimiento físico, no, Señor, sino que será una protección de los judíos directos, amén, de los juicios directos de nuestro Dios, amén. Por otro lado, quizás te preguntes, ¿qué es el sello del 666? Y entonces, pues, ¿cuál es su importancia, amén? Y ha habido mucha disputa sobre el 666 y su significado, amén. Se han escrito gran cantidad de libros y artículos que hacen referencia a este tema, muchos de ellos muy, muy interesantes, muy importantes, amén. Otros sumamente ridículos. Yo creo que el 666 va a ser un sistema computarizado, amén, para identificar a todas las personas, así de sencillo, amén. Obviamente combinado con un sistema de marca personal, donde la gente va a ser marcada en la frente o en la mano, amén. Ese sistema va a ser implementado de tal manera que ese número va a ser necesario para todas las transacciones comerciales, por ejemplo, y personales, amén, de cada individuo. Solo aquellos que tienen ese número
o identificación, van a poder comprar, van a poder vender, van a poder trabajar, o sea, disfrutar de los beneficios del Estado. Amén. Entonces la implicación para los que tienen el número, la marca de la bestia es eterna. Amén. La Biblia enseña que no habrá salvación para aquellos que tengan la marca de la bestia. Amén. Veamos en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 15 al 18, lo que dice sobre este asunto. Dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Aquí es de donde algunos han sacado que la vacuna contiene un chip, amén, y que es la marca, pero la respuesta a esto es como le dijeron Pablo y Silas al carcelero: amén, no te hagas daño, todos estamos aquí, amén. Si la iglesia está aquí, tranquilo, no tiene nada que ver esto, amén. Cuando todo esto suceda, la iglesia no va a estar aquí, amén. Recuerden que nada de esto va a suceder, amén, hasta que acontezca el levantamiento de la iglesia de Jesucristo. Muy bien. Ahora pasemos al punto 3, amén. Una gran multitud de mártires. Aquí vamos a ver los versículos 9 y 11 del capítulo 6. Los primeros mártires de la tribulación, amén. Muy, muy importante. Estamos viendo los primeros mártires de la tribulación, amén. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Entonces, cuando fue desatado este quinto sello, la escena cambió totalmente. Amén. Después de describir las desastrosas consecuencias de la obra de los primeros 4 jinetes, amén, ahora aquí vemos que Juan testifica haber visto bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Creo que si había alguien que pudiera entender bien esto, pues era Juan, porque él mismo estaba en exilio en la isla de Palmos por causa de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el hecho de estar bajo el altar quiere decir que habían muerto, amén, y que sus muertes habían sido un sacrificio a Dios. Pero también debemos notar que estas almas sin cuerpo estaban conscientes, sabían bien qué les había sucedido, pero no entendían por qué razones que su sangre no había sido vengada. Amén. ¿De quién? Dice: en los que moran en la tierra. Amén. O sea que estos no dudaban de Dios, sino más bien querían saber cuándo Él vindicaría a sus santos. Amén. Su petición no era un deseo de venganza, sino un interés genuino, amén, de que Dios manifestara su justicia. Amén, ¿no? En otras palabras diría yo, ¿cuándo es que serían unidos a la iglesia? Amén. Ya se habían perdido las bodas del Cordero y todo aquello, pero como quiera que sea, amén, qué contraste tan tremendo, amén, de haber estado viviendo la tribulación, la gran tribulación, ahora haber pasado todo aquello, haber aguantado hambres, torturas, y haber dado la vida, amén, para no dejarse marcar, amén, y ahora pues querer estar con la iglesia, amén. Por eso es que pedían la justicia, amén. Un erudito bíblico dice que cuando el juicio tarda, la justicia parece ser violada, amén. Y si el juicio nunca llega, pues claro, la justicia es violada, pero nadie puede violar la justicia de Dios, amén. Quizás en este sistema humano se puede asentar, amén, hasta un juez corrupto en la corte más alta, amén, para mover una agenda deshonesta, amén. Y claro, mira qué tremendo, cómo se preocupan, ¿verdad? Y cómo rápido envuelven con grande facilidad, amén. Les preocupa mucho el avance
de la homosexualidad o de las lesbianas en el mundo entero, en este país. Les preocupa mucho los abortos y todo, pero la entrada al espíritu, al anticristo, esto va avanzando, pero una cosa tremenda, y nadie pone atención a esto, ni cuenta se da, la iglesia está como dormida. Amén, pero no es así. En la corte celestial solamente Dios reina, amén, y no hay nadie que pueda hacer cambios ahí. Amén, ese es nuestro Dios y Él es el juez justo, amén. Entonces los verdugos de estos santos todavía estaban en la tierra, amén. Lo acabamos de leer en el versículo 10, lo que significa que la referencia aquí no es a los mártires de la iglesia. Esto es bien importante, amén. No está haciendo referencia a los mártires de la iglesia cristiana de todas las épocas, sino a los que morirán durante el periodo de la gran tribulación. Necesitamos entenderlo esto bien, amén. La oración de estos que habían dado su vida, amén, por el Cordero, sin duda fue oída, amén, porque la Biblia dice que recibieron ropas blancas, amén, pero la acción de venganza fue propuesta todavía, amén. So, el mensaje para ellos fue que esperaran un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpliera el número de los que habían de dar su vida, como ellos, amén, por el testimonio de Cristo Jesús, amén. Entonces, en el último inciso se encuentran en los versículos 9 y 17 del capítulo 7 de Apocalipsis, amén. Vamos a leerlos. El 9 al 17 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí está preguntando el anciano. Yo le dije, aquí contesta Juan, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Muy bien, sobre el versículo 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. En este capítulo, Juan nos ha presentado a dos multitudes. Amén. La de los 144,000, amén, los judíos sellados, recuerdan, amén, y a otra multitud, la cual nadie podía contar, lo acabamos de leer, y luego dice que de todas naciones, ¿verdad?, y lenguas. Esta segunda multitud, pues obviamente es de gentiles, amén, pero no es la iglesia, amén, porque la iglesia ya habría sido levantada por Jesús en el arrebatamiento, amén, no se les olvide. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, amén. Y si esta hubiera sido la iglesia, obviamente que Juan la habría identificado de inmediato, amén, tal como lo refiere en el capítulo 5 de Apocalipsis, amén. La clase pasada, amén, fue muy clara, pero por el contrario, cuando uno de los ancianos le pregunta a Juan que quiénes eran los redimidos y de dónde venían, la verdad él tuvo que admitir que no lo sabía. Amén. Sin embargo, el anciano le dijo en el versículo 14, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Está bien claro aquí. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, amén, y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Esto comprueba sin duda que sí habrá salvación para los gentiles de la tribulación, en la gran tribulación, pero no como la salvación, amén, que experimentamos ahora por gracia, amén, y la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces la pregunta del millón: ¿es posible obtener la salvación durante la gran tribulación? Amén. Esta pregunta hay que considerarla con mucho cuidado. Amén. Estos que son salvos durante la gran tribulación,
pues después de ser atormentado, después de pasar tantas y tantas hambres e injusticias, amén, por más entrenamiento que tengan, por más bien deben de conocer la palabra del Señor, amén, para saber qué es lo que sigue, qué es lo que va a suceder. Todavía van a morir decapitados, amén, por el testimonio de Cristo. Amén. Apocalipsis 24 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y luego sigue diciendo, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Amén. Hazme el favor, no esperes la gran tribulación. Arregla tu vida con Dios hoy mismo. Amén. No va a ser nada fácil dejarse decapitar por el testimonio de Cristo. Escapa por tu vida, busca a Dios. Amén. Ahora que todavía hay oportunidad, este es el momento de asegurar tu salvación. Amén. Su palabra dice en 2 Corintios 6:2, dice, en tiempo aceptable te he oído. Amén. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Asegúrate, amén. Sea lo que sea que haya pasado, que te hayas descuidado, no importa, amén. Ahora es el tiempo aceptable, amén. Tú puedes arreglar cuentas con el Señor, amén. Y estar listo, amén, para la venida de nuestro Señor que está cerca, amén. No falta absolutamente nada en cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia, amén. Bueno, mis hermanos, espero que haya sido de mucha bendición para ustedes esta clase, amén. Y nos vamos a gozar en la siguiente clase, los esperamos, amén, en el canal, amén, con nuestra hermana Josefina. También vamos a estar estudiando nuestra próxima clase, amén. Que el Señor los bendiga y los guarde.